Bueno, regresamos a Análisis en tiempos de coronavirus. Muchísimas gracias a toda nuestra audiencia por estar del otro lado en el dial 106.5 FM, Guayaquil, Guayas, Ecuador. También pueden escucharnos en www.marielatv.com, donde podrán encontrar Mariela, revista Mariela News, una revista semanal que sacaremos de ahora en adelante, donde podrán encontrar resúmenes y párrafos de los más importantes políticos y analistas económicos ecuatorianos, donde comentan la situación del país, también otras curiosidades que nos ha dejado la cuarentena, bueno, toda la variedad que siempre les ha ofrecido Revista Mariela, ahora no en papel, sino en el método online www.marielatv.com. Si es que se perdieron la entrevista con el doctor Vladimiro Álvarez, que ocupó el cargo de ministro de Gobierno en los mandatos de Osvaldo Hurtado y Yamil Maguad, por favor, www.youtube.com, se me fue, no era YouTube, pero busquen en YouTube o en Spotify Mariela Espacio TV, Mariela Espacio TV. Todas las noches subiremos todas las entrevistas, no solamente en mi programa Análisis en tiempos de coronavirus, sino también los programas o los resúmenes de las entrevistas de qué pasa con Mariela. Recuerden, Mariela Espacio TV en YouTube y en Spotify. Bueno, nos hemos adelantado en el tiempo un poquito, se nos fue la mano con el doctor Vladimiro Álvarez, pero tenemos nuestro segundo entrevistado y realmente me ilusiona muchísimo porque es un tema asociado al fútbol, así que todos los fans del fútbol, por favor, quédense, y los que no sean también, porque el fútbol, a pesar de que digan, bueno, es un deporte, no todo el mundo le gusta, bueno, es una de las, por así decirlo, movimientos que más dinero mueven en todo el mundo, y realmente la paralización del fútbol en el mundo puede parecer o no parecer importante, pero ha significado pues escasez de dinero en muchísimas familias, ya que jugadores o dirigentes no pueden recibir su sueldo diariamente, y pues es un tema importante, todo es importante. Voy a introducir a Ernesto Vergara, dirigente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, delegado de Conmebol Libertadores, de la tan preciada Libertadores, de la Conmebol Sudamericana. Señor, muchísimas gracias por estar en Radio Fuego, estar en nuestra casa, señor Ernesto Vergara, bienvenido. Bueno, muchas gracias, muy amable Ricardo, para mí es un enorme placer estar en contacto con ustedes y a través de ustedes y del prestigioso programa que tienen con el pueblo ecuatoriano, al cual tenemos muchos amigos y hemos asistido en distintas oportunidades, fundamentalmente con motivos de encuentros deportivos que hoy estamos añorando. Así es, Ernesto. Bueno, es una pregunta que no he hecho, me ilusiona muchísimo hacer. ¿Cómo ve la situación del fútbol mundial actualmente? ¿Estamos cerca? Bueno, todo va de la mano, realmente todo está paralizado, pero en muchos países, incluyo a la Premier League y a la Serie A italiana como ejemplos, pues planean reanudarse a expensas de final o de comienzos del próximo mes. ¿Usted cree que está cerca el fútbol de reanudarse? Yo tengo cierto escepticismo con respecto a lo que plantea. El fútbol tiene sus particularidades. Lo que usted muy bien dijo, de que el fútbol excede, digamos, a los 11 jugadores o los 22 jugadores, más los árbitros que vemos en un campo deportivo detrás de una pelota, sino que estamos convencidos que en el mundo, en nuestra América, particularmente por la pasión que irradia el fútbol, es una gran pasión que involucra a muchísimos actores. Siempre me refiero a esto como una gran industria sin chimeneas, donde trasciende a lo que son los jugadores y los árbitros. Hay miles y miles de trabajadores en el mundo vinculados a esta actividad, cada vez más la televisión, las empresas de marketing, de publicidad, de merchandising, periodistas, productores, es decir, hasta quienes venden bebidas y alimentos en los estadios. Hay miles y miles de familias vinculados a este deporte. Entonces, más allá de lo que transmite desde el punto de vista deportivo, es una gran industria que afecta en estos momentos a una cantidad enorme de familias desde todo punto de vista, ¿verdad? Del social, del económico, en fin.
con todas las connotaciones que tiene. Yo soy escéptico, digamos, en cuanto al futuro inmediato. Creo que cada liga, que cada país tiene sus particularidades. No es lo mismo la realidad de Europa, de las primeras ligas en el mundo que tienen, digamos, determinadas situaciones que puedan controlar, porque se trata de un deporte de contacto donde para el entrenamiento requiere la vinculación directa de los actores, que además, después de cumplir con lo que es su función, tanto ellos como los árbitros, descartando de que en primera instancia yo no tengo ninguna duda de que los encuentros van a ser a puerta cerrada, con un límite mínimo condicionado a participar del espectáculo, que son los actores fundamentales en espectáculos que van a ir por televisión, donde lamentablemente le va a faltar lo que para nosotros es tan importante y fundamental, que es la presencia del hincha en la tribuna, que le agrega tanta cosa a lo que es el deporte y tiene un significado tan especial. Descartando aún esas realidades, lo veo con muchas dificultades, que en algunos lugares, de acuerdo a su poder económico, podrán instrumentarlo mejor, no tengo ninguna duda. No es lo mismo atender a ligas donde los jugadores van con sus automóviles, con sus medios, donde tienen campos deportivos con espacios más que suficientes, con varias canchas auxiliares para entrenar por separado, juntarse en condiciones muy especiales, en vestuarios que los pueden acomodar, digamos, a las mejores condiciones de la realidad que estamos viviendo, pero en otros países y en otros lugares la situación es muy diferente, inclusive también desde el punto de vista de lo que respecta al clima. Es un beneficio para las ligas europeas que se están aproximando al verano, cuando en estas latitudes, digamos en el sur, fundamentalmente de América, recién estamos transitando el otoño y se nos viene el invierno por delante, que es una gran interrogante en lo que va a pasar con este famoso coronavirus, ¿verdad, Ricardo? Así es. Ernesto, antes de explayarnos y hablar del fútbol mundial, que pues yo me quedaría hablando 5 horas de fútbol con usted, pero tenemos un tiempo limitado, le quiero preguntar cuál es la realidad actual de la CONMEBOL. ¿Cuál es la realidad actual? ¿Cuáles son los protocolos que maneja la CONMEBOL? ¿Cómo está distribuyendo su economía? ¿Y cuáles son los planes a futuro de la CONMEBOL? Sí, nosotros, digamos, participamos en nuestra condición de delegados. Está, digamos, el Consejo Ejecutivo de CONMEBOL, que ha tomado algunas medidas que han trascendido públicamente. Por ejemplo, en lo que respecta a la Copa Libertadores de América, sí, se está disputando la parte de fase de grupos, donde se llevan disputados 2 partidos, que queda pendiente terminar esa fase de grupos, donde están participando los 10 países que integran el continente y que participan del certamen. Digamos, lo que es Copa CONMEBOL Sudamericana, ya se clasificaron en la fase preliminares y están esperando para hacer un nuevo sorteo en lo que respecta a conformar los octavos de final con quienes ocupen los terceros puestos en los grupos de Copa Libertadores. Quiere decir que eso está todo pendiente. Recién prácticamente se estaba iniciando las actividades internacionales a través de CONMEBOL cuando se desató esta pandemia. Quiere decir que tenemos muchas cosas por delante. El espíritu, de acuerdo a los trascendidos, es que, digamos, hay un real propósito y una intencionalidad de terminar en el año con estos 2 certámenes, ya sea la CONMEBOL Libertadores como CONMEBOL Sudamericana. Eso se mantiene, digamos, en el espíritu de quienes tienen la responsabilidad de la conducción. Para eso se está esperando la evolución de esta situación de los 10 países que la conforman, porque si es difícil hacer pronósticos en un país, nosotros ahora estamos en Uruguay. Uruguay es uno de los países que ha manejado esta situación de una forma muy eficiente, somos privilegiados en el continente,
dentro, digamos, de los resultados que estamos padeciendo con esta pandemia, pero aún acá es difícil hacer un pronóstico. Mucho más difícil es en Conmebol, donde tiene que estar viendo los resultados en los 10 países que conforman la Conmebol, que además está pendiente no solamente de la situación sanitaria de cada uno de los países, sino de la conectividad, porque para, digamos, jugarse un partido representa el traslado de delegaciones de los actores, naturalmente, pero no solamente los equipos de fútbol que se trasladan de un país hacia otro para la disputa de un partido, de los árbitros, de los delegados, en fin, todo un movimiento que más allá de lo que determine el partido de fútbol, que se podrá desarrollar a puerta cerrada, que eso puede facilitar, también se depende de la conectividad de cada uno de los países, y hoy prácticamente en América los aeropuertos están cerrados, ¿verdad? Entonces acá hay una gran expectativa, una esperanza de que esto se vaya solucionando, y la intención es reanudarlo en la medida de que se den las condiciones, teniendo como prioridad la situación sanitaria, eso sin ningún lugar a dudas. Así es, Ernesto. También te quiero preguntar, antes de irnos al fútbol, pues en el ámbito económico, claramente a la vista se puede notar que uno de los principales, no principales, pero uno de los ingresos que tiene cada club es la asistencia a sus estadios. Y yo he escuchado muchísimos comentarios, no de personas involucradas con el fútbol, con la Conmebol, como es usted, Ernesto, sino de personas en general que dicen el mundo ya no va a ser igual, los estadios ya no se van a repletar como antes, la gente no va a poder estar tan unida como antes. Te pregunto, Ernesto, ¿yo podré volver a ir al estadio y abrazarme con un desconocido que me pone su grajo en la cara y que me tira la cerveza en la cabeza en la euforia del gol? ¿Volverá a pasar o usted cree que no? Bueno, yo, es decir, tengo anhelo que eso ocurra, sí. Más que con cerveza, con un refresco, ¿verdad? Pero anhelo que eso ocurra, y creo que sí, que en definitiva va a ocurrir. Tenemos que tomarlo los tiempos. Nadie tiene ninguna bola de cristal para imaginarse el futuro, porque nadie pudo prever esto, pese a lo enorme resultados que tiene la ciencia en todos los ámbitos en estos momentos del mundo que estamos viviendo, que nos sentimos privilegiados sin ningún lugar a dudas. Pese a eso, nadie se imaginó esta situación que estamos viviendo, y creemos que nadie, frente a un hecho absolutamente desconocido, puede predecir el futuro. Pero en lo personal, esto es algo absolutamente personal, pienso que esta situación la vamos a superar, no sé si a corto plazo, pero sí a mediano, y fundamentalmente a largo plazo vamos a ser conscientes de una cantidad de cosas que teníamos al alcance de nuestras posibilidades y que no le dábamos el valor necesario, ¿verdad? Creo que dentro de lo positivo, y en esta angustia que estamos viviendo y que sobre todo están viviendo nuestros pueblos, nos van a hacer reflexionar respecto a lo que teníamos y tal vez no le dábamos el valor que significaba. Esas cosas que estaba diciendo Ricardo respecto a esos pequeños cosas de abrazarnos y festejar un gol, y no teníamos ni idea de lo que estábamos disfrutando y de las posibilidades que teníamos. Creo que eso lo vamos a apreciar en el futuro y vamos a valorar esas cosas como otras cosas pequeñas de la vida, pero que son enormes cuando no podemos abrazar a nuestros seres queridos y tenemos que estar alejados circunstancialmente. Ernesto, ¿cómo estás? Mariela Viteri. Hola, mucho gusto, Mariela. Igual, Ernesto. Mira, gracias por esta entrevista. Lo importante para nosotros también es que somos personas que nos gusta socializar y tal a través de diferentes ámbitos, y en este momento también el fútbol. Pues yo creo que les tengo una buena noticia. Ricky te lo va a detallar, pero tengo información de que Alemania ya está preparando el volver a los estadios, mientras que en otros lugares de Europa siguen habiendo disputas, peleas. Pues pareciera que la Bundesliga de la Serie A, de la Premier League, vuelve al fútbol,
pues entre este mes y el próximo. O sea, están ya los alemanes un paso adelante, por eso siempre llegan a la final del Mundial, definitivamente. ¿Cómo lo hacen? No sé. Bueno, también soy un ávido, digamos, lector y trato de estar actualizado con todas esas novedades, y lo que dice Mariela es efectivamente así. Son distintas las realidades también, están proyectándose en la Liga Italiana, la Liga de Portugal, incluso la Liga de Inglaterra, con distintos protocolos, con la expectativa de reanudar sus actividades. A nivel profesional se da porque tienen condiciones en lo que respecta a la infraestructura de lugares de entrenamientos y de estadios que le permiten ya estar imaginando una reanudación. También no tenemos, digamos, que ignorar de que posiblemente haya en alguna medida también la necesidad económica de hacerlo, por todo lo que dijimos anteriormente, y por todo lo que mueve y por todo lo que significa el fútbol, que trasciende lo deportivo. También deberían estar, y pienso que está en sus protocolos, tener las máximas garantías, porque estas canillas que se están abriendo, estos espacios que se están abriendo en el mundo, ya sea en lo laboral, ahora empieza lo deportivo. Leía algo que tiene que ver alguna similitud, digamos, cuando uno se va a bañar, de que pone el agua caliente y le está abriendo el frío para lograr la temperatura ideal, ¿verdad? Pero no se tiene que pasar ni para un lado ni para otro, porque el gran riesgo de todo esto es que comience una actividad, la que sea, y que se produzca a consecuencia de esa actividad nuevos brotes de contagio. Entonces eso, en lugar de ser un paso adelante, significa 10 pasos para atrás, ¿verdad? Entonces esa es la gran preocupación que tiene hoy el mundo en todas las actividades, cuando va a dar un paso para reiniciar alguna actividad, ya sea en el ámbito laboral, deportivo o el que corresponda, tener certezas, sobre todo certezas científicas de lo que se está haciendo. Es un paso para adelante y tratando en definitiva el gran objetivo de vencer esta situación de pandemia que estamos viviendo, ¿verdad? Así es, Ernesto. Te quiero hacer dos últimas preguntas. En la primera quiero parafrasear al que para mí es el mejor jugador de la historia del fútbol mundial, es Diego Armando Maradona. Lamentablemente él muchas cosas cuerdas no dice, pero algo dice y me pareció muy interesante. Los jugadores de fútbol de primera división, por así decirlo, pueden renunciar a su sueldo, pero se me viene a la cabeza, y lo parafraseo en esto, los chicos que juegan en segunda división, ven la Argentina, en el mismo Ecuador, los utileros, los aguateros, no sé cómo se diga profesionalmente. Pienso en todas estas personas. ¿Qué medidas están tomando las federaciones de cada país para estas personas que no pueden renunciar de su sueldo? Sin lugar a dudas, Ricardo, esa es una realidad que estamos viviendo fundamentalmente en nuestros países. Sí. Y acá, por ejemplo, puedo hablar de lo que está pasando en mi país. Acá hay un seguro de paro que se están acogiendo, digamos, las personas de menores recursos, los equipos y los jugadores que pertenecen a clubes de segunda división, que tienen salarios mínimos, porque no todos los jugadores de fútbol, digamos, ganan una millonada. Exactamente, ¿no? Es decir, los que salen en revistas acompañados de las mujeres más hermosas y en yates y con aviones privados son una minoría, ¿verdad? La enorme mayoría, como tú dices, efectivamente están padeciendo con muchísimas carencias este momento y son motivos de preocupación, y es una realidad. En lo personal, en mi país estoy vinculado a proyectos vinculados al fútbol, porque los chicos, por todo eso que se muestra, sueñan con ser jugadores de fútbol, y en muchísimas oportunidades pierden los mejores años pretendiendo llegar a lo que llega menos de un 1% de la población, y esto que digo menos de un 1% es exactamente así. O sea, son los números reales de los quienes empiezan a practicar
aspirando a llegar a un determinado nivel y menos de un 1% lo logra. Quiere decir que hay un 99% que no llega y que sacrifica años. Por eso tenemos proyectos de educación a los efectos de motivar a los chicos de que si bien tienen el derecho a soñar, como lo tenemos todo en la vida, a llegar a donde no digamos, aspiremos, pero no perder el objetivo del estudio, que es en definitiva la educación, lo que le va a permitir llegar a donde realmente la vida nos coloca a cada uno de nosotros. Por eso es fundamental los programas sociales y los programas, digamos, que asisten a los jugadores de fútbol. Yo tuve la oportunidad de visitar en Ecuador, me llevaron especialmente a las instalaciones de un club que es un ejemplo en América, que debería tener muchísimas repercusiones, que es el Club Independiente del Valle. Así es. Está en Quito y vale la pena conocer sus instalaciones deportivas, donde aspiran a lo deportivo, han tenido resultados muy importantes, pero no descuidan en absoluto lo que es la formación integral de sus jugadores, no solamente formándolos como deportistas, sino asistiéndolos con comedores, dándoles alimentación en sus instalaciones y con colegios, ya sea a nivel de primaria y de secundaria, para, digamos, darles un futuro digno en lo educativo. Ernesto. Bueno, la última pregunta que te quiero hacer, me encantó que hayas dicho lo de Independiente del Valle, porque esto viene a la pregunta. Estuvimos hablando con un político muy importante hace unos minutos, estábamos hablando de cómo el dinero puede corromper a personas en la política. Yo creo que aunque parezca escéptico, parezca simplemente utópico, yo tengo la creencia de que yo creo que el dinero también corrompe a las personas en el fútbol. Y yo quisiera que me des tu comentario, porque sí hay muchos chicos que salen a jugar al fútbol por amor al juego, o simplemente hay personas, muchísimos futbolistas que han llegado hasta lo más alto, que simplemente han dicho yo solo quería jugar al fútbol para darle una casa a mi mamá, pero yo creo que cuando se llega al tope del fútbol mundial, yo creo que los jugadores pierden la cabeza, o por la fama, o por el dinero. Claramente, si un club como el Real Madrid tiene 300 millones en los bolsillos y dice, lo voy a pagar para fichar a Mbappé, si pueden hacerlo, y de paso va a ser hasta un negocio, porque te va a jugar bien y te va a vender camisetas, evidentemente, pero ¿no crees que la ética, y esto viene también el fair play financiero, pero yo creo que debería ser más riguroso, la ética de cómo se maneja el dinero en el fútbol, ¿debería ser cambiada legalmente, o tú crees que este derroche o esta asquerosa manera de intercambiar dinero y ponerle pues una etiqueta a un ser humano de tú cuestas tal cantidad de dinero, ¿te parece correcto o crees que eso debe cambiar? Mira, Ricardo, yo estoy convencido de que las cosas, digamos, lo económico, cuando hay inversiones desmesuradas, como ocurre en este caso que estás planteando, es porque detrás de todo eso hay una ecuación económica que lo permite. Si mañana se hace una transferencia de 100 millones de dólares, que se supone que es inadmisible que se pueda justificar una inversión de ese tipo, pero cuando trasciende de que la cantidad de millones de camisetas que se venden al otro día con el nombre de ese jugador en lugares como en Asia o como en distintas partes del mundo, que son, digamos, justifican esa inversión, y bueno, ahí hay problemas éticos que evidentemente hay que manejar. Creo que es uno de los grandes desafíos, teniendo en cuenta que el fútbol, como cualquier actividad de los hombres, somos permeables y que tenemos virtudes y defectos, pero en lo personal confío en la honradez, en la honestidad de los seres humanos, que entiendo que en cualquier ámbito, ya sea en la política, como en el fútbol o en cualquier otra actividad, son la enorme mayoría, y que en definitiva quienes juzgan a los hombres públicos es el pueblo, y que siempre en justa medida conoce digamos a cada uno de ellos, ¿verdad? Así es, Ernesto. Antes de despedirte, una pregunta cortita. Las mujeres no ganan la misma cantidad de dinero que los hombres en el fútbol. ¿A qué debe tu opinión esta frase? Y bueno, yo creo que las mujeres, como en todos los ámbitos de la vida,
están ganando espacios, ganando espacios. Hasta hace 10 años prácticamente el fútbol femenino no existía. Ahora existe y hay ligas muy importantes, y además la FIFA y Conmebol también están auspiciando para que eso ocurra, dándole las posibilidades para el desarrollo, y cada vez hay más campeonatos a niveles internacionales que motivan de que los clubes se preocupen. Incluso en los reglamentos de las asociaciones están obligados a darle una atención preferencial al fútbol femenino. Entonces, lo que hoy es cierto, existe una gran diferencia. Aspiro y creo y estoy convencido que a corto plazo se van a ir acortando por el imperio de las circunstancias, porque están ganando ese espacio y porque las posibilidades que tienen son cada vez mayores. Sí, Ernesto, te lo preguntaba para que la gente se aclare. Megan Rapinoe, que es pues campeona del mundo femenina con los Estados Unidos, una futbolista muy importante, pues siempre expresa ese malestar, y muchas futbolistas mujeres. Y, bueno, me parece un tema interesante para tocar. Podríamos alargarlo, no tenemos el tiempo suficiente, pero es interesante para que alguien como usted, Ernesto, nos pueda clarificar estas situaciones, y por supuesto nos encantaría que nos conteste, que nos reciba otra llamada en unas semanitas para comentar el tema del fútbol, que yo creo que en este mes y el próximo se va a mover bastante. Ernesto, muchísimas gracias por estar aquí en Radio Fuego 106.1. No, al contrario, Ricardo, para mí es un honor estar compartiendo con los hermanos de Ecuador, y además en un programa que tiene, digamos, el prestigio que ustedes manejan. Sabemos que en momentos como este el equilibrio y la mesura de los referentes es lo que necesita la gente que está sufriendo, para tener en la sensatez de ustedes y la honestidad y digamos, en la trayectoria de Mariela, que es un referente del pueblo ecuatoriano, y en realidad soy yo el que estoy agradecido y estoy feliz de haber participado y haber aportado algo muy pequeño para todo lo que ustedes representan. Así que muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias. Gracias, Ernesto. Te llamamos la próxima semana, seguro. Con mucho gusto. Inclusive tenemos acá una experiencia diferente de lo que estamos viviendo, el tema de la pandemia en Uruguay, con resultados que son alentadores, y encantado de compartirlos con ustedes. Muchas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias, Ernesto. Adiós. A las órdenes.